Bienvenidos a Oriente Noticias Editorial. Santander atraviesa en este momento el que tal vez ha sido el episodio más complicado para su historia desde el inicio de la pandemia de COVID-19 el pasado 17 de marzo. En esa fecha, durante el inicio del año, el departamento no tenía aún casos reportados de COVID-19. La situación era esperanzadora y las autoridades comenzaban a tomar medidas para prevenir la llegada de este virus al departamento. Desafortunadamente, el coronavirus llegó a Santander y por un buen tiempo mantuvo una curva lenta de contagios y sobre todo se mantuvo una buena cifra de recuperados. Las reaperturas económicas y la desobediencia ciudadana incidieron y en los resultados se notaron. Nuevos casos y un aumento en la ocupación de la capacidad hospitalaria instalada en el departamento, que en este momento ha hecho que Bucaramanga tenga el 85% de las unidades de cuidados intensivos ocupadas, Piedecuesta el 92% y Floridablanca también el 92% de las unidades de cuidados intensivos ya ocupadas, al borde de un colapso del sistema de salud. Floridablanca especialmente es un municipio que tiene una incidencia muy fuerte en el oriente del país, especialmente en temas médicos. ¿Y quién mejor para hablarnos de la situación por la que atraviesa este municipio metropolitano que su alcalde, Miguel Moreno? Alcalde, buenas noches, bienvenido a Oriente Noticias Editorial. Cristian, muy buenas noches. Muchas gracias por este espacio que nos abren a la alcaldía de Floridablanca para contarles cuál es la realidad hoy respecto de la pandemia que estamos viviendo del COVID-19. Alcalde, antes de entrar en materia sobre las medidas y lo que implica la medida de alerta roja hospitalaria en Floridablanca, quiero que hagamos un panorama y quiero invitarlo a que le presentemos un poco a la ciudadanía la importancia de Floridablanca en temas médicos para el nororiente del país. Bueno, aquí lo importante es recordarle a la ciudadanía que Floridablanca como ciudad, no solamente como ciudad que pertenece al área metropolitana, sino como ciudad del oriente colombiano, cuenta con las mejores clínicas de todo este sector. No solamente hablamos de Santander, sino de varios departamentos, donde inclusive nos encuentra que en nuestra ciudad terminan muchas personas de otros sectores del país, inclusive de Latinoamérica y el mundo, viniendo a practicarse procedimientos quirúrgicos por la calidad de los servicios en salud que tenemos en Floridablanca. Por eso cuando nos encontramos ya con un 92% de ocupación en las camas UCI, viene nuestra gran preocupación, que en Floridablanca tenemos 119 camas de cuidados intensivos, 50 camas de cuidados intermedios y tener ya una ocupación de 92% en intensivo y 97% en intermedio nos genera una preocupación bastante grande. Alcalde, ¿qué tanta incidencia tuvo en este aumento en la ocupación de las unidades de cuidados intensivos las reaperturas económicas? Y vamos a hablar específicamente de un episodio que se presentó en el primer día sin IVA y fueron las aglomeraciones a consecuencia del mal comportamiento de la ciudadanía. Bueno, Cristian, este fue un episodio que desde luego sirvió para la reapertura económica, pero todos lo vimos en el país y nosotros lo dijimos enfáticamente que no íbamos a sacrificar vidas por IVA. Y por esta razón, pues tomamos medidas adicionales para el segundo día sin IVA. Posteriormente, pues vino todo el asunto de la cancelación del tercer día sin IVA. Y claro, con el primer día sin IVA, más o menos unos 13, 14, 15 días después, nos encontramos con un aumento en la curva, no solo en Floridablanca, fue un fenómeno en toda el área metropolitana y pues los epidemiólogos nos dirán el resto del país cómo fluyó, pero por lo menos en Floridablanca se vio ese incremento en la curva y ahí es donde sabemos que las aglomeraciones, que este tipo de situaciones donde hay demasiado contacto y donde se pierde el distanciamiento social, pues lo que nos ha generado es un incremento de casos, un incremento de ocupación hospitalaria y hoy ya como lo hemos visto, pues lastimosamente, sin decir que un colapso, sí una fuerte incidencia en las camas de cuidados intensivos de Floridablanca. Alcalde, definitivamente pues una muestra de las consecuencias de la desobediencia ciudadana. También es muy importante contarle a la ciudadanía, a los que nos ven a través de Oriente Noticias Editorial, cuál ha sido el comportamiento de los florideños, cómo se han portado los habitantes de este municipio. Bueno, digamos que en términos generales nos hemos encontrado lastimosamente con una ausencia de conciencia colectiva o de una conciencia ciudadana que de verdad nos haga entender lo que está pasando. Yo lo he dicho en reiteradas ocasiones. Aquí ustedes están viendo cifras y claro, uno con cifras a veces dice qué es lo que está pasando, le parece que llegar a cerca de 1000 casos no es algo preocupante, le parece que 92% de ocupación en la UCI no es preocupante, hasta que a veces se encuentra con un familiar o con un vecino o con alguien que ya fue internado en una UCI o algo por el estilo. Pero aquí la realidad es que necesitamos conciencia ciudadana. No ha habido el verdadero respeto al aislamiento preventivo obligatorio, el respeto de alguna manera al toque de queda que se ha impuesto desde la gobernación de Santander y los municipios del área metropolitana, y esto nos lleva a que, miren, en Floridablanca hay días en los que hacemos más de 150 comparendos.
y eso que contamos con un pie de fuerza de policía limitado, porque no solamente se dedican a realizar comparendos, sino otro tipo de operativos y de actividades. Entonces, encontrarnos con más de 150 comparendos en un solo día por violación al pico y cédula o por no llevar de pronto las medidas de bioseguridad, pues es algo que no debería estar ocurriendo en una ciudad como Floridablanca, que si bien tenemos una buena cantidad de unidades de cuidados intensivos, recibimos pacientes de todos los sectores del área metropolitana y de Santander, y esto nos hace aumentar nuestra ocupación. Alcalde, hay una lucha que han tenido los mandatarios locales independientemente de sus ideologías y de sus orillas políticas, y es luchar contra el COVID-19. Pero esta lucha, como cualquiera, tiene unos riesgos. Usted y su equipo de trabajo, ¿cómo se están protegiendo y cómo pues están protegiendo también a sus familias para garantizar que su salud esté bien y que puedan seguir trabajando? Porque pues enfermo nadie trabaja. Bueno, pues yo creo que este es un reto que se nos ha impuesto como mandatarios y como equipos de gobierno. Hoy estamos expuestos al virus, por supuesto, tomamos todas las medidas de bioseguridad, pero hacemos también pruebas periódicas dentro del equipo para evidenciar que si alguno de los funcionarios del gobierno, del gabinete, que especialmente son los que están en calle y demás, llegan a tener el contagio, pues verifiquemos primero que sus familias estén bien y también que los demás miembros del equipo lo estén. Por nuestra parte, todas las medidas de bioseguridad, el tapabocas, la máscara, sobre todo cuando hay de alguna manera que recurrir a lugares donde hay mayor afluencia de público, contar con el lavado de manos frecuente, digamos que todo lo que se ha visto como los protocolos de bioseguridad normales, porque los primeros llamados a cumplir con estos protocolos somos nosotros mismos. Ese autocuidado no solamente se trata de predicarlo, sino que en realidad, mire, Cristian, hoy tenemos una vacuna. No ha llegado la vacuna que ya descubrieron y demás, pero tenemos una vacuna que es la prevención. Si trabajamos con la prevención, si utilizamos el tapabocas, si salimos a la calle solamente para lo necesario, es decir, salimos a la calle a abastecernos, a trabajar, si salimos a la calle para una cita médica, pues listo, estamos haciendo uso del autocuidado. Pero si salimos a la calle a vernos con un amigo, a visitar a un pariente, no sabemos si estamos contagiados. Puede que seamos asintomáticos y le estemos llevando a nuestros padres que son mayores, a nuestros abuelos, le estemos llevando el COVID, que lastimosamente hemos visto las consecuencias que ya causa con más de 30 muertes en Floridablanca. Alcalde, y especialmente pues en adultos mayores, que es una cifra muy preocupante, pues ellos en muchos casos han recibido el virus de manos de sus familiares. Hay otra situación que se ha presentado y es una denuncia constante, y son las aglomeraciones en espacios públicos como el parque y como las zonas sociales. Desde su administración, ¿qué han hecho para garantizar de pronto el buen comportamiento en estos espacios? Vea, Cristian, hemos estado con acordonamiento de algunos sectores, trabajando con la Policía Nacional. No es sencillo, como lo mencionaba, por el pie de fuerza que contamos. Aquí ya no solo se trata de tener un policía a mano izquierda y un médico a mano derecha, porque no podemos salvarle la vida a los ciudadanos si no hay conciencia ciudadana. Estamos en ese punto en el que necesitamos todos interiorizar lo que está pasando en realidad, y por eso en estos sectores de aglomeraciones pues contamos con unidades de policía de alguna manera que nos están ayudando a evitarlas. Pero son tantos los puntos de acopio, de aglomeración que se presentan en el municipio, que si no hay autocuidado, lo repito, no podemos tener un médico al lado de cada ciudadano y un policía controlando lo que se está haciendo. Por eso aquí el autocuidado se vuelve fundamental, y no solo es un discurso retórico, es una realidad. Las naciones que han salido bien libradas del COVID-19 lo han hecho por su misma ciudadanía, no por tener solamente los sistemas de salud más robustos, como en Floridablanca tenemos un muy buen sistema de salud, sobre todo en la red privada de alguna manera, pero que le presta también servicios a la red pública, sino porque la ciudadanía ha adquirido esa conciencia necesaria. Alcalde, usted lo ha dicho, el llamado siempre ha sido enfático por parte de las autoridades a la conciencia. Después de esta pausa de comerciales, ¿cómo se prepara Floridablanca? ¿Cuál ha sido la capacidad nueva instalada de unidades de cuidados intensivos? ¿Y qué esperan también por parte del Gobierno Nacional? En Oriente Noticias Editorial. Seguimos en Oriente Noticias Editorial conversando con Miguel Moreno, alcalde de Floridablanca, de cómo ha afrontado este municipio la pandemia del COVID-19. Alcalde, sigamos hablando ahora de un tema muy importante que pues generó bastantes dudas en la ciudadanía en los últimos días, y fue un contagio dentro de la plaza de mercado principal muy cercano al centro, pues en pleno corazón de este municipio. ¿Cómo manejaron esta situación? Bueno, Cristian, frente a esta situación aplicamos todos los protocolos de bioseguridad, realizando primero el cierre de la plaza de mercado. Recordemos que allí se presenta una aglomeración donde diariamente son miles los usuarios que visitan la plaza de mercado central de Floridablanca, pero no solamente esto.
Además de realizar el cierre de la plaza, realizamos el cerco epidemiológico de este, digamos que vendedor que de alguna manera había dado positivo, de este locatario de la plaza de Mercado Central, y así nos encontramos con más casos positivos. Lastimosamente, como fue de conocimiento público, pues allí se presentó el deceso de miembros de la plaza de mercado campesina, de la plaza de mercado de locatarios, y esto es lo que nos llevó de alguna manera a tomar decisiones un poco más estrictas respecto de solamente contar con un ingreso para la plaza de mercado, contar con una salida. Claro, ha generado malestar, ha generado molestia en los comerciantes internos, en los locatarios, pero hoy hay una cosa fundamental y es proteger la vida de los habitantes de nuestra ciudad, proteger la vida de todos los ciudadanos, y por esta razón las medidas tienen que extremarse. No podemos de pronto por un beneficio particular supeditar eso a la colectividad, a la naturaleza de lo que de alguna manera hemos llamado pues ese autocuidado, si nosotros mismos como autoridades somos los que tenemos que imponerles allí este tipo de restricciones a sectores como la plaza, donde lastimosamente se presentaron estos casos de COVID-19. Alcalde, Floridablanca, a pesar de hacer parte del área metropolitana de Bucaramanga, tiene todavía muchas tradiciones que son de pueblo, como usted lo acaba de decir, las plazas de mercado campesinas. Y otra muy importante y por la que ha ganado también muchos turistas es el tema de los dulces y las obleas. ¿Cómo ha sido la comunicación con este sector que pues también vive del día a día y que vive del consumo de los turistas? Bueno, pues Cristian, el sector del dulce y otros sectores que también viven del turismo y que son muy fuertes en la economía florideña, como es el caso del calzado, como es el caso de la marroquinería, como es el caso de varios sectores como el del cacao y el café, que se han explotado muchísimo en los últimos años, pues se han visto muy afectados y muy lesionados por la pandemia. La pandemia, ya sabemos, no solamente ha sido en materia de salud, sino también se ha presentado en el ámbito económico. Por esa situación nos ha tocado trabajar en el proceso de reactivación, acompañar a los empresarios en la presentación y en la aplicación de sus protocolos de bioseguridad, reinventar sectores como el sector del dulce, empezar a trabajar con plataformas digitales, empezar a trabajar a través de domicilios, porque son sectores muy importantes y hay algo que tenemos muy claro, lo hemos hablado con Fontur, lo hemos hablado con Cotelco, con Anato. El sector del turismo es uno de los más demorados en reactivarse. Vendrá un proceso de reactivación del turismo local muy importante cuando esto empiece a, digamos, a bajar la curva y cuando ya casi nos encontremos en un momento un poco más estable, donde de pronto el sangileño vendrá a Floridablanca, donde de pronto los habitantes de la costa vendrán a Floridablanca, donde nos encontremos con un turismo muy local. Pero entre tanto eso ocurra, hemos estado nosotros desde la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico acompañando a nuestros empresarios, que son el tejido más fuerte en el proceso de generación de empleo en Floridablanca. ¿Y cómo avanza la entrega de estos pasaportes productivos que ustedes han tenido y han entregado a quienes cumplen con las medidas de bioseguridad, especialmente pues, en temas como la hotelería y los deportes extremos? Hemos entregado hasta el momento más de 800 protocolos de bioseguridad y allí hay algunos por resaltar. En el sector hotelero ya hay más de 7, digamos que establecimientos que cuentan con protocolos de bioseguridad. Floridablanca, como lo mencionábamos, como capital de salud en Santander, pues genera una dinámica muy importante. Vienen personas de otros países, de CARICOM, es decir, de todos estos sectores de Belice, de otros países del Caribe, vienen a practicarse estas personas cirugías a nuestra Foscal Internacional, a la Fundación Cardiovascular, y al venir a estos lugares pues necesitan dónde hospedarse. Las cirugías de alguna manera, por ejemplo, en casos locales, personas que vienen de Cali y de otros sectores del país, no se han detenido algunas de ellas, salvo por lo que ahora ocurrió con la alerta roja que declaramos en Floridablanca, y por eso necesitan hospedarse. Hay total tranquilidad de que ya estos 6 establecimientos, como es el caso por ejemplo del Sonesta, del Ventura y de un par de posadas, cuentan con estos protocolos de bioseguridad aprobados. No solamente ellos, mencionaba usted también, Cristian, el sector de los deportes extremos. Tenemos ya algunos parapentes avalados, autorizados por el municipio, que cuentan también con todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, prestando su servicio sobre todo para vuelo profesional. Es decir, todavía no estamos con vuelo conjunto donde está el instructor y la persona, no es tanto como el asunto, digamos, de diversión, pero sí la práctica del deporte, quienes pueden hacerlo de manera solitaria, garantizando ese aislamiento y ese distanciamiento social que debe existir, Cristian. Alcalde, unos salvavidas que intentan salvar la economía, pero esto no es posible si no hay buen comportamiento ciudadano. ¿Cuál es su posición frente a la postura de las autoridades que están ya indicando que quienes salgan del área metropolitana de Bucaramanga tendrán que hacer un aislamiento obligatorio, una cuarentena para pues, descartar que haya sido contagiado durante su recorrido?
Pues es algo que nos pone a sopesar la realidad de lo que se viene viviendo con el COVID, es que los primeros casos llegaron importados, es decir, los primeros casos que llegaron a Florida Blanca iniciaron en la Comuna 2 en Cañaveral, como pasó también en Bogotá, como tuvo que pasar en Bucaramanga. Digamos que los sectores donde suele ocurrir más el viaje al exterior fueron donde iniciaron los contagios. Posteriormente esto se fue expandiendo y hoy vemos como una de las comunas que más casos tiene, o en definitiva, la comuna que más casos tiene es La Cumbre, donde no llegaron casos importados, sino que fueron llegando relacionados, habitantes que tuvieron contacto con algunos miembros contagiados por X o Y razón, pero esto nos ha llevado a que tenemos que contar con esa prevención y no podemos seguir importando casos. Por eso, quien llegue de alguna manera debe guardar ese aislamiento preventivo. Y bueno, ahí viene el factor económico que ya lo mencionábamos, donde la reactivación es importante, pero hoy la vida de los ciudadanos juega un papel fundamental en todo esto del COVID-19. Pues llegó desafortunadamente el COVID-19 a sectores muy vulnerables, pero también en estos sectores, alcalde, lo hemos visto en Bucaramanga y en diferentes partes de la región también, es donde más se presenta mal comportamiento por parte de la ciudadanía. ¿En Florida Blanca se estudia alguna medida para seguir mitigando ese contacto? Claro que sí, la primera ya la implementamos y fue una decisión conjunta con los alcaldes del área metropolitana, volver al pico y cédula que solo permite salir una vez a la semana. ¿Esto qué quiere decir? Sale de su casa el que va a trabajar. Sale de su casa el que va a abastecerse, pero una vez a la semana. Sale de su casa el que tiene una cita médica, que con la alerta roja restringimos mucho los servicios de salud, priorizando todo al COVID-19. El que no esté haciendo una de estas actividades, y desde luego las que se encuentran exceptuadas en el decreto nacional, no tiene nada que hacer afuera. ¿Cuál es la, medida adicional luego de este pico y cédula? Comparendos que se siguen aplicando, pero ahora violación de medida sanitaria, que es un delito, y al ser un delito pues cuenta ya con unas implicaciones mucho más graves, el estar en la calle, el hacer unas actividades que nos han generado muchas dificultades, que hemos estado combatiendo con la Policía Nacional, pero que, repito, no podemos tener un policía en cada cuadra verificando que no ocurra esto, y son las fiestas clandestinas. Lastimosamente por grupos de WhatsApp se están citando, están haciendo reuniones clandestinas los fines de semana, tenemos la prohibición del consumo de alcohol en espacio público, y entonces hay ciudadanos que aprovechan y tienen expendio de alcohol en sus viviendas o en sus tiendas, y de pronto al interior están generando el consumo, desórdenes, contagios masivos, y ahí es donde la conciencia colectiva, yo lo repito, vuelve y juega un papel fundamental. Pero lastimosamente, como usted lo dice, Cristian, en estos sectores que son más vulnerables y donde lastimosamente se ha presentado un incremento de casos desmedidos, es donde hoy hay más desorden social. Nos ha pasado en La Cumbre, nos ha pasado en la Comuna 4, específicamente en el barrio El Caldas, específicamente en el barrio El Reposo, donde intensificamos labores con la Policía Nacional, pero necesitamos ese acompañamiento de la comunidad, denunciando las fiestas clandestinas que se hacen y adicionalmente evitando que se realicen ese tipo de encuentros. Alcalde, tenemos ejemplos nacionales donde el aislamiento por localidades o por comunas ha sido una buena estrategia para mitigar ese tráfico y esa comunicación que pues permite que lleguen más contagios y se generen contagios en otras personas. ¿Se estudia una posibilidad como esta en estos sectores de Florida Blanca, como La Cumbre, como usted lo dice, como el barrio Caldas y El Reposo? Se está estudiando la posibilidad. El martes pasado que tomamos la decisión de declarar la alerta roja, decidimos darle 6 días al equipo epidemiológico para que revisara en qué sectores debería hacerse. Es claro que hay 4 puntos específicos donde se está revisando, que es Cañaveral, La Cumbre, El Reposo y el barrio Caldas, pero esto tiene que acompañarse desde luego de medidas que verdaderamente sirvan para generar una disminución de casos en cuanto a cuántos casos nuevos van apareciendo y cuántos van generando necesidad de hospitalización. Se está estudiando y este fin de semana con el equipo de epidemiólogos del municipio se estará revisando la cuarentena estricta por zonas. Pues estas son las medidas que han implementado el mandatario local de los florideños. Después del corte, en Oriente Noticias Editorial, más información de cómo afronta el COVID-19 el municipio de Florida Blanca. Continuamos en Oriente Noticias Editorial. En este momento, las autoridades libran una carrera contra el tiempo para fortalecer el sistema de salud que está tan golpeado en medio de esta curva de contagios. ¿Cómo está esta situación en Florida Blanca, alcalde? ¿Llegan nuevas unidades de cuidados intensivos y nuevos ventiladores al municipio? Pues, Cristian, hoy tenemos 957 casos de COVID confirmados en Florida Blanca. De ellos se encuentran activos 662, hospitalizados entre camas UCI intermedia y camas UCI
intensivas tenemos 57 pacientes que están dando la lucha desde estos sectores junto con el equipo médico para salvarse del COVID-19, y hemos tenido un plan de expansión muy importante en Floridablanca de la mano de la Gobernación de Santander. Logramos aperturar 20 camas de cuidados intermedio en la clínica materno-infantil. Ustedes recordarán eso que en muchos años se llamó un elefante blanco. Ya logramos aperturarlo y está contando con 20 camas, 14 de cuidado intermedio para pacientes confirmados y 6 para aislamiento de casos sospechosos que requieran atención, pues digamos que preventiva, esperando si eso no es COVID. Adicionalmente, ya tenemos 26 camas para nuestra clínica Guane que se van a disponer o que ya están dispuestas en la sede de Floridablanca de la Universidad Industrial de Santander, otra obra que era un elefante blanco en el municipio de Floridablanca y que ya hoy es una sede de la UIS, y esta sede de la UIS pues prestará este servicio. Estas 26 camas servirán para descongestionar la clínica Guane, que si bien no tiene camas de UCI porque es de primer nivel, no es de un nivel avanzado o de un nivel complejo por ser de primera categoría, de alguna manera estas 26 camas van a ayudarle a descongestionarse porque hoy tenemos una ocupación en la Guane del 99%. Es decir, total ocupación en nuestra clínica Guane, y por eso nos va a ayudar muchísimo estas 26 camas adicionales de las, digamos, de un paso inicial que estamos dando, porque vamos a dotar la UIS con más camas. Adicionalmente, venimos trabajando en un convenio con la Gobernación de Santander para entrar como municipio y como clínica Guane a ser habilitados a tener camas UCI y a utilizarlas en la clínica materno-infantil, y hemos estado trabajando en esto con la Secretaría de Salud Departamental, el Hospital San Juan de Dios y la clínica Guane de Floridablanca. Alcalde, 27 vacunas en el mundo son estudiadas en este momento y 6 de ellas ya están en la fase final. Probablemente, y esperamos todos, que en algún momento pues lleguen a nuestro territorio y pase esta pandemia. ¿Queda robustecido y fortalecido el sistema de salud en Floridablanca después con todas estas intervenciones? Pues después de esto, digamos que vamos a contar con un sistema de salud más robustecido. Creo que hoy mandatarios, ciudadanos y digamos que la comunidad en general hemos entendido lo fundamental que es el sistema de salud y sobre todo prepararnos para este tipo de situaciones. Vean cómo Floridablanca, una ciudad con un sistema de salud en cuanto a la red privada muy bueno y donde lastimosamente la red pública pues se ha encontrado muy lesionada por muchos años. Un hospital como el San Juan de Dios que tiene un déficit enorme, superior tal vez a los 12.000 millones de pesos. Una clínica Guane que presta un servicio muy hacia la comunidad porque presta el primer nivel de atención, pero que necesita expandirse mucho más. Un trabajo articulado que venimos haciendo ahora con la Gobernación y con la Nación para poder de alguna manera construir la clínica del barrio La Cumbre. Esto nos deja una visión de futuro en materia de salud mucho más amplia y claro, contar ya con más camas de cuidados intensivos, contar con abrir la clínica materno-infantil, que lo repito, desde hace más de 10 años se veía como un elefante blanco y hoy ya es una realidad, y por sobre todo pues saber que nuestro sistema de salud está por encima de muchas otras cosas, y ahí es donde la inversión pública es fundamental. Alcalde, en esta misma línea de que todo pasará y de que el COVID-19 pues quedará como un episodio amargo en la historia, ¿cuál es esa visión de futuro para Floridablanca? Finalizamos ya nuestra editorial contándole qué viene para este municipio en estos más de 3 años todavía que quedan de su administración. Bueno, lo primero es que el COVID nos obligó a reinventarnos como mandatarios. Nuestros planes de desarrollo tuvieron que cambiar de una manera abrumadora en muchos puntos específicos. Hoy hay temas fundamentales como la salud, lo repito, que nos ponen a pensar en cómo será el desarrollo de los próximos años. De ahí viene la construcción de la clínica del barrio La Cumbre, el mejoramiento de nuestros puestos de salud en los diferentes sectores, sobre todo de la Comuna 4, como es el caso de La Trinidad, como es el caso de José Morales, como es el caso de las Zapamangas, donde tenemos puestos de salud en conjunto con el puesto de salud del Reposo, reabrir puestos de salud como el del Mortiño, que está cerrado hace un par de años, y por eso gestionar un mejor sistema de salud público desde el municipio de Floridablanca. Trabajar también por la gestión del riesgo. Vea cómo, Cristian, hoy todo esto ha tenido que ver precisamente con esa gestión del riesgo, con saber mitigar los efectos de la pandemia. Nos encontramos los primeros meses del año con avalanchas, ustedes lo recuerdan muy bien, sobre todo en Asomiflor. Nos encontramos también en Villas de San Pedro, en Villapiedra del Sol, con avalanchas que dejaron catástrofes lastimosamente en el municipio, y por eso el sistema de gestión del riesgo, el sistema de salud, son cosas
cosas fundamentales, pero cerrar con una tercera, desde luego dentro de todo lo que hacemos y seguiremos haciendo en el municipio, que es el factor económico. Sin economía, sin una economía robusta, sin la generación de oportunidades, pues no tenemos empleo, y finalmente el empleo es el que nos ayuda a dinamizar esa economía, a generar el ingreso para el hogar, a poder fortalecer todo nuestro sistema, inclusive tributario, para que el municipio pueda seguir invirtiendo, y por eso estos van a ser 3 temas fundamentales. Alcalde, muchas gracias. Y estos otros 2 asuntos. Gracias a ustedes, Cristian, por el espacio. Muchas gracias. Pues una visión de futuro entonces de Miguel Moreno, alcalde de Floridablanca, quien nos acompañó hoy en Oriente Noticias Editorial. ¿Cómo afronta Floridablanca el COVID-19? Los invitamos a continuar con la programación del Canal TRO. Feliz noche.